Bionic 5. Arrancamos hoy la segunda etapa de nuestra ruta hacia una movilidad libre de emisiones. La sostenibilidad no consiste solo en el diseño de automóviles o de motocicletas con motores limpios, sino que pasa también necesariamente por la reducción de la huella de carbono durante todo el proceso de fabricación y por la utilización de materiales reciclados y reciclables. De esto, de la categoría eléctrica del Mundial de Rallycross en la que participa un piloto gran canario, de la nueva normativa de los patinetes eléctricos y de mucho más, les hablaremos en nuestro programa. Arrancamos en este coche que, por cierto, también tiene mucho de canario. Si me acompañan, sabrán por qué. Shake the dust out. Got to give this heart a break. I can't seem to slow the beats down. There ain't no going home, just a silence and a wave goodbye. I don't really know about nothing, just to know that I'm a wasting time now. And it'll be a one long night. Aunque los coches son cada vez más sofisticados y tecnológicos, su creación empieza como hace décadas, en un folio en blanco. Papel, tinta, inspiración y talento creativo desencadenan un proceso que conoce a la perfección Eduardo Ramírez Cárcamo, jefe de diseño exterior de Hyundai en Europa. Hoy por hoy, el quinto fabricante del mundo en cuanto a ventas. Este gran canario no solo es testigo directo de la transformación del sector. Eduardo es una de las personas que con su creatividad está influyendo en ella. Hola. Eduardo, ¿cuántas ganas tenías de conocerte? Me alegro mucho de estar aquí hoy. Encantadísimo. Bueno, cuéntame, ¿cuánto de ti, cuánto de tu talento canario hay en este coche? Bueno, es algo que no puedo definir en cantidad, pero claro que en cada proyecto que hacemos pongo todo de mí y se refleja en algún modo. Así que sí, que tiene bastante, digamos, contenido canario. ¿Cómo te conviertes en diseñador, Eduardo? No sé si ya desde pequeñito te daba por dibujar aviones, coches. Exactamente. Digamos que todos los niños dibujan coches y también igual también lo dibujaba yo. Y tal vez con una diferencia, que yo me preguntaba cómo se pasa de un boceto a un coche de verdad. Y bueno, eso me tenía esta curiosidad y fui poco a poco averiguando y me lo tomé en serio y después con mucho esfuerzo y también disfrutando bastante, pues ya me dediqué a esto ya como profesión. Eduardo, actualmente eres jefe del departamento de diseño exterior de Hyundai Europa. En Europa, sí. ¿Eso significa que de alguna manera supervisas todos los diseños de todos los modelos que se fabrican en el continente? Sí, bueno, no solamente para Europa, también trabajamos para proyectos globales.
Por ejemplo, el Ioniq 5 es un proyecto global y sí, hacemos todos los coches que se ven en el mercado europeo, pero también otros coches que no conocemos en Europa. Y también hemos trabajado para coches para Estados Unidos, para la India, Corea, por supuesto. Bueno, y vamos a tratar de explicar cómo funciona un poco esto de ser diseñador de coches, porque claro, cuando uno piensa en un diseñador de coches, pues la imagen que se nos viene a la cabeza es una mesa, unos cuantos folios en blanco, un lápiz, un bolígrafo. ¿Es un poco así? En cierto modo sí, pero por supuesto hoy en día se trabaja también con mucha tecnología digital. La primera idea siempre surge, como tú ya has explicado, en un papel. En papel, con un bolígrafo, con un lápiz. Esa primera idea que es basada en el instinto. Después ya el proceso se va evolucionando mucho más digital. Trabajamos también con realidad virtual, con las gafas, todo digital. Yo imagino que los primeros coches de combustión, incluso los de vapor, heredaron algunos elementos de sus predecesores, de los coches tirados por caballos. ¿En los eléctricos pasa lo mismo? ¿Se mantienen también algunas herencias de los coches térmicos o hay más libertad a la hora del diseño? Hay mucha más libertad. Incluso yo no entiendo por qué un coche eléctrico necesita una parrilla como símbolo de identificación de la marca. Como verás, en el Hyundai Ioniq 5 no tenemos esa parrilla. Tomamos esa libertad que nos da la plataforma eléctrica para de verdad sorprender con ideas nuevas. ¿Por qué la aerodinámica es tan importante a la hora de diseñar un coche? Que parece que se ha convertido en la regla número 1 que hay que cumplir. Aerodinámica significa que podemos reducir la fricción con el aire y todo eso se traduce también en menos combustible, menos contaminación, por supuesto. ¿Y qué otros factores se tienen también en cuenta a la hora de diseñar un vehículo? Hay muchísimos factores, es un proceso muy complicado. Se tiene en cuenta la seguridad de los ocupantes, de los peatones. Hay, por supuesto, muchas limitaciones de coste, materiales según el tipo de requisitos, se aplican diferentes materiales. Todo esto hay que entenderlo hasta cierto punto como diseñador para poder traducir esas ideas en soluciones que sean viables. ¿Y el factor humano también es determinante en este proceso de creación? Claro, la intuición es lo que más cuenta al final. Esa primera idea, la intuición a la hora de decidir por cuál de las ideas decantarse y por supuesto eso significa que uno debe también guiarse por su propio instinto y tener esta confianza para decir sí, vamos por este camino. Tú eres diseñador de Hyundai, pero cuando ves lo que hacen tus competidores, ¿qué te parece? ¿Tienes la sensación de que al final todos los coches son un poco parecidos? En parte entiendo por qué hay ciertas cosas que sean parecidas, porque todos tenemos que responder a muchas regulaciones de seguridad y lleva a ciertas soluciones, pero después de todo, cada compañía, cada marca tiene la libertad de interpretar a su manera y en eso creo que tenemos en Hyundai más libertad que en otras compañías porque no nos guiamos tanto por nuestro pasado, miramos más hacia el futuro. Eso significa que nuestro trabajo es más difícil, no tenemos tantas bases o digamos que una cierta lista de elementos a interpretar. Cada modelo nuevo empezamos de cero. ¿Vives actualmente en Alemania? ¿Echas de menos Canarias? Por supuesto, ya me siento canario, aunque igual otros me ven a mí más alemán y lo entiendo. Pero claro que he hecho mucho de menos Canarias, vengo lo máximo posible, pero sí, se echa mucho en falta, sí. Los coches, además de metal, están hechos de muchos materiales, fundamentalmente y en un gran porcentaje de plástico. El interior de un vehículo lo forman multitud de componentes de este material y sus derivados. Pero los fabricantes avanzan cada vez a más velocidad en la búsqueda y utilización de materiales más sostenibles. Algunos reciclados, sumándose así a la economía circular, y otros reciclables. Este coche, el Ioniq 5, es un claro ejemplo de esta tendencia cada vez más generalizada.
Cuando hablamos de sostenibilidad aplicada a los vehículos, no solo nos referimos al tipo de energía que los impulsa, sino también a las miles de piezas que lo componen y que al fabricarse requieren de una serie de materias primas y generan una huella de carbono. Por ello, uno de los grandes retos a los que se enfrentan los fabricantes es el de poder emplear cada vez más materiales reciclados y reciclables. Por ejemplo, el plástico es uno de los componentes que más se usa, y es que si los primeros coches eran fundamentalmente metal, el plástico, en distintas formas y variantes, casi llega a un 20% del total. Y el porcentaje es mayor en el interior, donde puede alcanzar hasta el 70%. Creados en su mayoría mediante derivados químicos del petróleo, la clave está en aplicar las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir recurriendo a otros tipos de materiales que nada tienen que ver con el petróleo. De hecho, ya son muchos los vehículos que emplean tejidos fabricados a base de vegetales muy exóticos. Es el caso de BMW con uno de los pioneros en esta tendencia, el i3. Destacamos sobre todo, en primer lugar, el kenaf, el uso del kenaf. El kenaf es una fibra natural que proviene de los bosques de Asia y África. ¿Vale? Al final es una fibra sintética que, con las ramitas que se compone de ese árbol en concreto, se deshilachan, se comprimen y se generan los paneles interiores del vehículo. En este vehículo en concreto que tenemos aquí expuesto, tenemos el material del poliéster para los asientos. Ese poliéster se va a componer de latas y botellas recicladas. Si nos fuésemos a unos asientos de cuero, que como no, el i3 también tiene la opción de asiento de cuero, ese cuero, en vez de nutrirse con productos químicos, se va a nutrir con productos naturales. ¿Cuáles? Pues por ejemplo las hojas de oliva. Hablamos de reducir, pero también de reciclar, dando una segunda vida a los plásticos. De hecho, son muchos los coches que usan en sus asientos tejidos fabricados a base de botellas de plástico PET, tapizados de aspecto moderno y muy resistentes que además pueden volver a reciclarse. En el caso del Audi A3 se utilizan, atentos al dato, 45 de estas botellas de 1,5 litros para poder revestir tan solo uno de los asientos. Con la cuarta generación del Audi A3, la marca Audi empezó a ofrecer este tipo de opciones en su tapizado de asientos. También vamos a poder encontrarlos en los modelos como el Audi Q4 e-tron o el Q4 Sportback e-tron, que en este caso solo utilizan para cada asiento 26 botellas de polietileno reciclado de 1,5 litros. Y por supuesto el Audi e-tron GT, que nos acompaña aquí hoy, que presenta un paquete de diseño interior sostenible porque combina un cuero artificial con materiales denominados en la marca Cascade o microfibra dinámica, y esto da como resultado materiales sostenibles pero que garantizan los mismos niveles de calidad en cuestión de aspecto y tacto como los tapizados textiles convencionales. En el Ioniq 5, Hyundai es aún más ambicioso, usando una infinidad de materiales reciclados y sostenibles, incluso completando el triángulo de las 3 R's, ya que sus puertas usan paperete, un material muy ligero y duradero, hecho de componentes reutilizados basados en la economía circular. El cuero de los asientos ha sido elaborado utilizando procesos ecológicos y el revestimiento se ha teñido con aceite de lino. Los reposacabezas y las alfombrillas se han empleado utilizando materiales ecológicos extraídos del maíz y de la caña de azúcar. El revestimiento de las puertas y las propias puertas están pintadas con pigmentos ecológicos que incluyen aceites extraídos de plantas como las flores de vid y maíz. En este programa también les vamos a ir descubriendo la paulatina transformación de los principales campeonatos de automovilismo y motociclismo. Algunos se encaminan hacia un futuro más sostenible mediante el uso de combustibles sintéticos, la hibridación o su total electrificación. Es el caso de la categoría de plata del Mundial de Rallycross RX2E, que además ha tenido como testigo de excepción a un canario. Bueno, más que testigo, Pablo Suárez ha tenido un papel protagonista en esta historia que empezó en la temporada 2021. Es ingeniero industrial y trabaja para QEV Technologies, la empresa a cargo del prototipo con el que el Mundial de Rallycross introdujo el pasado año su nueva categoría eléctrica. No solo participó en su desarrollo como piloto, sino que también pudo armar un proyecto con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria. Estamos hablando del único piloto español en una parrilla en la que deseaba estar sí o sí. Para mí era marcar un hito en el automovilismo, un campeonato que de por sí iba a ser pionero en esta tecnología. Yo creo que era
el momento ideal de entrar, ¿no? De ser el primero y marcar ese hito. Este piloto, que se formó aquí en Canarias al volante de vehículos con motores de combustión, cuenta con un coche completamente eléctrico, un vehículo con unas características técnicas que hacen de sus carreras una garantía de igualdad y espectáculo. Un coche que es muy divertido de conducir, es fácil de hacerse a él. Cualquier piloto que se suba al coche pues rápidamente consigue ir rápido con el coche. Tiene como ventaja que puedes hacer muchos ajustes rápidos a nivel electrónico en el coche que facilitan la conducción o ayudan al estilo de conducción, de adaptar el coche al estilo de conducción de cada piloto. Bueno, es un coche distinto de conducir comparado con un coche de combustión, no llevamos marchas. Inicialmente puede parecer más fácil, no es que sea más difícil, pero sí que es diferente. Un cambio que en este coche es cambiar con botones, pues cambiar el comportamiento del coche. En un coche de combustión significaría cambiar un diferencial por completo. El par inmediato que te ofrece un coche eléctrico, ¿no? La verdad que se agradece mucho. Da pie a poder tener luchas muy igualadas. Está limitado a 250 kilovatios, pero si no me equivoco puede llegar a sobre los 300 kilovatios o un poquito más. Ya por ahí hay una parte por la que el coche podría caminar, ¿no? Y mejorar. Otra parte sería pues poder aligerar un poco más de peso, que creo que es algo en lo que se está trabajando en ciertos componentes para que el coche sea un poquito más competitivo. Probablemente fue su papel de piloto de desarrollo en QEV Technologies el que le aportó una gran ventaja, ese amplio conocimiento del coche. Pero el rallycross, una modalidad que combina rallies y circuitos en un formato express, exige un bagaje que tuvo que adquirir durante el año. Al final yo vengo de rallies, no estoy acostumbrado tampoco al cuerpo a cuerpo. He tenido muy pocas carreras en mi trayectoria de lucha de cuerpo a cuerpo. Una fue esta, la gestión de estar con más coches en pista y saber cómo reaccionar a cada gesto de cada piloto, ¿no? También conocer cada piloto y saber con quién te puedes jugar los cuartos y con quién no tanto, ¿no? Y esto también es una parte que tienes que gestionar, ¿no? De salir y darlo todo desde el principio, ¿no? Y quizás fue lo que más me ha costado porque era lo que era diferente. Situado con regularidad entre los 5 primeros de esa categoría eléctrica del Mundial de Rallycross, su temporada acabó de forma inmejorable, convirtiéndose en el primer español en alcanzar un podio en este campeonato. No estaba muy seguro de lo que me iba a encontrar porque iba a ser la primera carrera que hacíamos en condiciones de no seco, digamos, por decirlo de una manera, porque tampoco se puede decir que fuera mojado, era muy cambiante. La mejor de todo el año, con muchas dificultades, a pesar de lo corta que era, con falta de visión, se nos empañaba el parabrisas, mucho barro, había nevado, empezó a nevar justo cuando salíamos, así que fue una carrera de estas que te llenan ya de por sí terminarla, y si encima se cumplía que hacíamos podium, pues vamos, fue la guinda del pastel, ¿no? Con todo lo aprendido en su temporada de debut y con ese primer podio como aval, su meta es repetir en 2022. Ha funcionado, ha ido de maravilla. Entonces ya tenemos como un bagaje para que yo creo que va a ayudar, ¿no? A conseguir. Yo soy optimista en ese sentido y espero que podamos conseguir el presupuesto. Es un año en el que solo me he podido permitir las carreras de RX2G, nada extra para poder estar más activo y llegar a las carreras un poquito más preparado, cosa que muchos de mis rivales sí han podido. Y si miramos al futuro del automovilismo, Pablo Suárez tiene muy claro cuáles han de ser las coordenadas para el resto de campeonatos que son el mascarón de proa de la FIA. Para que nos entendamos, la Federación Internacional del Automóvil. Probablemente tarde más en los rallies, por ejemplo, donde la autonomía es un hándicap, pero creo que el camino será este, ¿no? Y creo que los pilotos también entenderán que cuando tengas un coche más fiable, que funciona bien, que los costes de mantenimiento sean muy inferiores, pues al final lo agradecerás porque podrás hacer más carreras y te lo podrás costear, ¿no? Con más facilidad. Una de las características positivas de los motores eléctricos es su capacidad para recargar la batería en su uso. Esta capacidad se manifiesta cuando frenamos o deceleramos, como si de una dinamo se tratase. Es lo que llamamos freno regenerativo, y les vamos a explicar cómo funciona. En este momento, cuando pisamos el pedal del freno o cuando levantamos el pie del acelerador, el motor eléctrico se convierte en un generador de corriente eléctrica.
y lo hace, además, creando un efecto de freno motor como el que se produce en un coche con motor de combustión. Lo más importante es que el sistema no solo deja de gastar, sino que es capaz de producir energía que va a recargar las baterías. Es precisamente por esta razón, por este freno regenerativo que actúa antes que los frenos convencionales, que los vehículos eléctricos tienen menos costes en el uso de la energía consumida. De hecho, en esta capacidad de regeneración es uno de los terrenos donde se están logrando más avances. Además, los frenos regenerativos también permiten reducir el desgaste y, por tanto, el reemplazo de piezas del equipo de frenada física, con el ahorro económico que esto conlleva. Esta característica se traduce en una conducción más intuitiva y relajada, ya que simplemente usando un solo pedal, el del acelerador, seremos capaces de dosificar la aceleración o la frenada sin recurrir al pedal de freno o tener que insertar ninguna marcha adecuada de ninguna caja de cambios. En algunos modelos eléctricos, esta capacidad de retención es tan potente que permite incluso casi o por completo detener el vehículo, simplemente dosificando al acelerador, aumentando la facilidad de conducción y el placer de conducir que caracteriza a estos vehículos. Ahí los tienen, los patinetes eléctricos. Bueno, en Canarias patinetas, que se incluyen dentro de los VMP, vehículos de movilidad personal. Cuentan con una o más ruedas, importante, con una sola plaza, sin asiento ni sillín y con un motor eléctrico que les permite una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h. Con el tema del casco, salió la ley publicada en el BOE el 4 de diciembre, pero dio una moratoria de 3 meses, con lo cual hasta el 3 de marzo, de momento no es obligatorio, pero muy recomendable. Como estos hay más de 1 millón en España y cada ayuntamiento determina la edad mínima para circular. Pero ahora viene una de las discrepancias entre las instituciones y los usuarios de patinetas. ¿Por dónde deben circular y aparcar? Para llevar una patineta no es obligatorio tener ni carnet, ni licencia, ni ningún tipo de permiso. No es obligatorio matricularlo porque tampoco nos dejan circular por todas las calles. Somos un vehículo oficialmente y como vehículo tenemos que circular por la calzada. Pero la DGT da potestad a los ayuntamientos para decir por dónde circulamos y por dónde no. Con lo cual hay problemas de que la gente a veces no sabe por dónde tiene que circular. Nadie nos dice dónde tenemos que aparcar ni dónde no podemos aparcar. Evidentemente, un poco de sentido común. No dejarlo en medio de la acera, que interrumpa sobre todo a los peatones. Pero digo, de momento no tenemos ni una plaza como las motos, ni como las bicicletas. Otra de las discrepancias llega con el manual de características de los VMP que acaba de aprobar la Dirección General de Tráfico, en el que establece que tienen que contar con catadióptricos en el frontal, en ambos laterales y en la parte trasera, que la luz de freno tiene que estar diferenciada o combinada con la luz trasera y que debe tener un avisador acústico, 2 frenos independientes y un indicador de información con la velocidad a la que va y el nivel de batería, así como disponer de un sistema de estabilización en el aparcamiento, un doble sistema de seguridad para su plegado, un porte identificador en la parte trasera y un marcado de fábrica con información sobre la velocidad máxima, número de serie, marca y modelo. Esto según la DGT, pero para la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias. El tema de las luces tiene que llevar luz delantera y luz posterior. El tema que hablamos de catadióptricos es la nueva resolución del director de la DGT que se ha sacado de la manga, porque recordemos que los vehículos de movilidad personal no son solo las patinetas. Tenemos los longboards, que son los antiguos monopatines eléctricos, tenemos los hoverboards, tenemos los monociclos eléctricos, es la rueda que la gente va a montar encima. Pues para esta gente también les han pedido que tenga manillar cuando una rueda no tiene, que tenga una pata de cabra cuando no tiene, que tenga un claxon cuando no se le puede adaptar un claxon. La DGT también exige un certificado de circulación. El certificado de circulación es lo mismo que el manual de características. Han dado una moratoria de 2 años, como todo en este país. Todo se demora para los vehículos que se matriculen a partir del 22 de enero. Entonces nos dan 2 años y a partir del 22 de enero del 2024 será obligatorio que todos lleven su plaquita con la potencia. Pero pese a las desavenencias, lo que sí está claro es que las patinetas son una opción de movilidad económica y sostenible.
La familia de Faconauto Canarias sigue aumentando con la llegada de la scooter eléctrica Rey, una marca de motos que de la mano de Femotor y Fede Auto apuesta por la movilidad eléctrica. Es la scooter con las mejores prestaciones en su segmento, porque tiene 150 kilómetros de autonomía, una conectividad total con el usuario a través de su aplicación propia y tiene la posibilidad de un cargador. Puedes cargar a 1,8 o a 3,3, que lo que hace es que la carga pueda pasar de 4 horas a 2 horas. El año pasado en nuestro archipiélago se vendieron 1.469 turismos y todoterrenos eléctricos puros, un 90% más que en 2020. Como ya saben, y no dejamos de repetir en este programa hasta en el nombre, la fecha de caducidad del vehículo de combustión en la Unión Europea es 2035. Aunque bien es cierto que la descarbonización del parque móvil se encuentra con dos frenos. Por un lado, la escasez de puntos de recarga y por otro, que el precio del coche eléctrico sigue siendo entre un 25 y un 30% más caro que el convencional. Según la Dirección General de Tráfico, los coches que se fabriquen a partir de este verano deberán llevar una especie de caja negra, un dispositivo llamado Event Data Recorder, o si lo prefieren, EDR. Registrarán más de 15 variables como velocidad, frenada, fuerza del impacto frontal y lateral, etc. Todo ello con el fin de recabar información para esclarecer las causas de un accidente, aunque no el culpable del mismo. El Parlamento Europeo espera que esta caja negra permita evitar hasta 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves en Europa en los próximos 18 años. Si algo nos ha quedado claro hoy es que el futuro de la movilidad lleva el sello de Canarias. El Ioniq 5 cambiará las reglas del juego, es lo que nos cuentan desde la marca coreana. Hyundai aterrizó en las islas en el año 2013. Han pasado 9 años y las cosas han cambiado mucho. Una auténtica revolución que ha vivido en primera persona Irene Galvez. Irene, ¿cómo es dirigir una marca en esta época de tanto cambio, de paradigma? Yo creo que estamos ya acostumbrados, imagino estos últimos 2 años, a convivir con la incertidumbre, pero es verdad que nuestro sector, entre la electrificación, la conectividad, la construcción autónoma, todos los cambios que necesitamos para una transición más sostenible, unido a pandemia, crisis económica, crisis sanitaria, pues es un cóctel molotov con el que nos hemos encontrado. ¿Cómo se lleva? Pues siendo ágiles, siendo flexibles, teniendo muy de la mano la digitalización, un buen equipo y estar muy atentos a nuestros clientes para saber qué necesitan, cuándo lo necesitan, cómo lo necesitan y poder ofrecérseles. ¿Cuándo podemos hablar de que definitivamente el 100% de la producción de la marca va a ser completamente eléctrica? Nosotros en Hyundai llevamos desde 2016 comercializando vehículos eléctricos. Pero es verdad que el año pasado ya ocurrió algo importante, que es que incluso sacamos la marca Ioniq, que es la primera marca sobre una plataforma modular para vehículos 100% eléctricos, con el Ioniq 5, este año llegará el Ioniq 6 y el año que viene el Ioniq 7, pero es solo el comienzo. Piensa que para 2025 Hyundai pretende ser la marca líder en vehículos de cero emisiones, esto significa 100% eléctricos y de pila de hidrógeno. Sabes que nosotros somos la única marca con las 5 tecnologías eléctricas. 2045 a nivel mundial, la idea es ser 0% de huella de carbono, o sea, ser neutros total. Y para esto pasamos por la electrificación. Por ejemplo, si nos vamos a Canarias, el 2,6% de las ventas en Canarias en 2020 eran de vehículos 100% eléctricos. El año pasado ya pasó al 4% y para este año estaremos por encima del 6%. Es decir, vamos avanzando y esto es imparable. Pero hay mucho escepticismo también, ¿no? Se oyen muchas voces también que hablan de posibles prórrogas, incluso moratorias. ¿Tú cómo lo ves? Mira, en Hyundai, como tenemos el objetivo claro de conseguir la neutralidad de carbono para 2045, o sea, no hay tiempo para prórrogas, o sea, esto es una batalla que ha empezado y no va a parar y lleva tiempo en marcha y está muy preparada, o sea, que realmente, bueno, hay también falta de desconocimiento, ¿no? Nuestro fabricante está dando pasos gigantes para hacerlo y esos son los planes, que luego cambie algo, pues lo veremos. Nosotros hemos notado un interés mucho mayor por parte del público, o sea, hay un estudio que dice que el 70% de la población estaría dispuesta a plantearse el eléctrico. Esa pregunta hace 2 años nadie se la hacía y de hecho las personas que venían, como nosotros llevamos desde 2016, conocemos ese perfil, era un perfil completamente diferente, mucho más especializado, mucho más exigente. Ahora ya esto se ha abierto. Muy importante las ayudas como la que tenemos del MOVES, pero también los puntos de carga, las infraestructuras, eso es fundamental.
Y la gente que tiene un poco de reticencias, es verdad que también desconocen las autonomías hoy en día, sobre todo si hablamos de Canarias. Tú piensas que la media estamos ya en cerca de los 500 kilómetros de autonomía. Aquí en Canarias, ¿cuántas vueltas te das a la isla en la que vivas con 500 kilómetros? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante que la gente sepa que además hay muchas opciones. Por ejemplo, nosotros tenemos híbridos enchufables, 100% eléctricos. Entonces, hay muchas opciones y sí es verdad que tenemos que ir todos cambiando el chip hacia ese camino. Poco a poco. Oye, Irene, ¿para ti qué tiene de especial el Ioniq 5? Puede montar una placa solar en el techo, no lo hemos visto antes. Un vehículo capaz de cargar otro vehículo eléctrico con su carga bidireccional. Un vehículo cuyos interiores están hechos con materiales sostenibles, venidos de plásticos, etcétera, maíz. Y no solamente eso, sino que casi que ha sido diseñado como para que te sientas como en el salón de tu casa. Tú lo has probado, has visto lo amplio que es, lo modular que es, o sea, está pensado, pues, por supuesto, la autonomía y las baterías avanzadas que tiene con la carga ultra rápida. Es como la muestra más clara del futuro que nos espera, ¿no? Y con lo que Hyundai ha intentado dar la comodidad al cliente tanto cuando está conduciendo como cuando no está conduciendo, o sea, como casi como una extensión de tu casa. Hyundai es una marca súper implantada en Europa, pero no deja de ser una marca asiática, coreana. ¿Crees que Europa y Asia tienen enfoques distintos sobre hacia dónde debemos avanzar? Hyundai es una marca totalmente globalizada, da igual Europa que Asia, la esencia es la misma y la visión es la misma, es muy marcada. Y los plazos están ahí. Los plazos están ahí, que incluso, como vemos, en Europa son anteriores, evidentemente, al resto del mundo. Irene, gracias por habernos acompañado, por haber sido nuestra compañera de viaje en esta ruta que nosotros hemos iniciado hacia la movilidad eléctrica y estoy segura de que nos volveremos a ver en el camino. Seguro. Saludos y muchas gracias. El elemento del cambio, el quinto elemento, Ioniq 5.